Uno de los puntos importantes, sin duda, de Agrobanco es poder facilitar a aquellos habitantes, a aquellas personas que realmente necesitan acceder a sus créditos, ¿no? Buenas tasas, y también pues para que no, dentro de los productos que ellos venden, pues no tengan pérdidas no tan grandes como las últimas. Entonces es por ello que se ha hecho en la Comisión Investigadora Agrobanco esta sesión ordinaria para poder pues tratar este tema tan importante y ver a qué conclusiones se pueden llegar y qué normatividad se puede también proveer. Adelante, por favor, con esta sesión. Que pueda decirnos con indicadores precisos si los objetivos que se previó se conseguirían con estos fondos se consiguieron. Gracias, para que responda, señor Jorge. Gracias. Lo que trato de decir es, no son programas, son líneas de crédito. Son líneas de crédito y va en función a la atención y a la demanda de los mismos, ¿no? Por ejemplo, repito, si venía un agricultor, ¿no es cierto?, de cafetalero frente a un agricultor algodonero, tenían diferentes maneras de atender. El cafetalero tenía un programa propiamente dicho, que es el Programa Nacional de Recuperación de Cafetales, que tenía un horizonte en promedio de 8 años, frente a un cultivador o un productor papero, donde su horizonte de trabajo es ¿cuánto? 6, máximo 7 meses. Entonces, lo que buscamos era darle esa confianza, esa garantía, ese interés para que siga siendo, en ese caso, siga gestando su tierra, porque veía en él la única manera de cómo garantizar sus ingresos, y lo que hablábamos en todo momento era darle esa asistencia, ese financiamiento, tratar de insertarlo, y eso es lo que obraba en positivo. Hay mecanismos, repito, que se han sido dados, se han sido considerados en todo momento. No es que se haya improvisado, sino hay líneas, hay directivas donde se hace este mecanismo de acompañamiento financiero a los pequeños agricultores. Sí. Siempre a través de la presidencia. Pero digo, si el Estado dispone 800 millones o 731 millones o pasa de 475 a 731, como usted mismo lo ha indicado, es porque cree el Estado se fija objetivos a lograr. No importa si a través de programas o las líneas de crédito a través de los cuales se redunde en el financiamiento de estos programas. La pregunta es, ¿hay algún análisis que nos permite evidenciar el logro de esos objetivos positivamente o negativamente? Que responda, señor viceministro. Sí, con gusto, si lo permite la presidencia. Tiene la intervención, congresista Flores. Gracias, presidente, gracias, congresista. Sí, yo entiendo la pregunta de nuestro colega, que si el crédito que se ha otorgado tenía un objetivo y mirar las metas, los resultados, ¿no? Esto se vería cuando tengas un programa integral, podrías mirar esos resultados, pero acá el fondo no era un programa, sino un financiamiento directo. Ahora, ¿qué cosa vemos el impacto? De hecho, el impacto sí tiene, porque ese agricultor, si no tenía este financiamiento de este fondo, pues si va a la banca privada iba a ser rechazado, porque no tenía la experiencia, no tenía las garantías, entonces no generaba desarrollo. Ya al momento de abrir el préstamo generas empleo, la tributación y etcétera, todo un beneficio directo y también indirectos. O sea, el impacto está. No se está midiendo, como digo el colega congresista, porque no era un programa, simplemente es como un financiamiento directamente del banco. Es como que tú vas en este momento al banco de crédito, te sacas un préstamo y tú manejas tu propio recurso y el banco no te mide tu impacto tuyo, sino lo que quieres prestar y la devolución de su dinero, ¿no? Gracias, presidente. Sí, para que concluya, congresista. Por supuesto. Tiene la interrupción, congresista. Si la pregunta ha generado cierto nivel de debate, que bueno. Adelante, gracias. A través de la presidencia. Gracias, presidente. Gracias, congresista Villanueva. Yo entiendo la difícil situación que es a veces ser congresista oficialista, pero todos los créditos tienen que tener indicadores contrastables de las decisiones que se tomen, que es lo que ha pedido el congresista Villanueva y que va en la línea de lo que yo también requería en mi intervención. ¿Cuáles son los instrumentos de gestión que hacen medir cuantitativamente y cualitativamente los objetivos de AgroPerú? Dice que constitución de garantías. ¿Cuántos? ¿En dónde? ¿Por qué línea de crédito? ¿Dónde está el instrumento de gestión? ¿Se otorgó financiamiento y se logró producir? Sí.
acababa de decirnos el viceministro que nos iba a entregar esta información, que no la ha traído. Entonces, yo agradeciendo su cortesía de la interrupción, me permitiría hacer una pregunta. ¿Qué documentación es la que nos ha traído hoy el viceministro? ¿Qué informe nos ha traído y nos ha dicho, miren, estas fueron las decisiones documentadas, que empezamos el año 2013 con 3 líneas de crédito? El año 2016 había 31 líneas de crédito. Aquí está la sustentación de las decisiones que se tomaron. ¿Quién supervisaba los fondos de Digna, de Agroperú, que eran monitores? ¿Quién? ¿Pidieron acompañamiento a la Superintendencia de Banca y Seguros? ¿Hubo algún tipo de auditoría de gestión, de auditoría contable? ¿Quién miró estos resultados? Yo le agradezco mucho la interrupción que me da. Lamento que a veces pues tengamos que estar en condiciones un poco complejas, pero es sustantivo determinar estos créditos, cómo se colocaron, cómo se evaluaron, cómo se diversificaron y qué resultados hoy tenemos a favor de ellos en el agro. Muchas gracias, congresista Villanueva. Para que continúe, congresista Villanueva. Gracias, señor presidente. Igualmente, no hay duda, no debe haber duda, que si el Estado dispone un fondo de esta naturaleza es porque siente, cree, decide en la necesidad de canalizar fondos a través de las líneas de crédito que atienden a programas de gobierno para estimular y conseguir ciertos objetivos, ¿verdad? Eso es lo que pregunto. Habrían pasado 10 años ya, tiempo suficiente como para saber exactamente 2019, 2009, si este programa de financiamiento a través del Fondo Agroperú ¿tiene sentido? No tiene sentido. ¿Hay que reforzarlo o hay que tomar algunas medidas de reajuste? Esa es la pregunta fundamentalmente. Yo entiendo al colega Meléndez que justifique en líneas generales, ¿no es cierto? Entiendo. Perdón, Flores. Tiene cierto parecido, pero mil disculpas por la confusión. Pero además representan al partido de gobierno. Además, consecuentemente y lealmente, cosa que saludo igualmente. Señor presidente, a través suyo. Responda, señor Jorge Montenegro. Gracias, congresista. La verdad que las preguntas que ustedes hacen es efectiva, ¿no? En contexto de que nosotros recibimos solamente un cuestionario muy de líneas, más no el detalle que ustedes quieren hoy día conocer. Razón por la cual se dijo, vamos a alcanzar la información en la medida que las preguntas, que son casi de desarrollo con letra pequeña, alcanzarle para que ustedes puedan ser verificable lo que se está informando. No obstante, han habido auditorías, han habido un seguimiento, hay informes y todo lo demás. O sea, esta información se les puede alcanzar. Repito, sigue siendo pública. Lo importante aquí es que se ha hecho una constitución, se ha hecho un acompañamiento al pequeño agricultor. Y así se lo digo, Cognito, de manera sincera. Hoy día tenemos una demanda bastante fuerte de Apurímac. Quieren créditos con el Fondo Agroperú y todo lo demás. Vienen. Son como más de 5.000 hectáreas que se quiere instalar de papa. Así nos han dicho. Queremos el Fondo Agroperú y que nos dé una línea de crédito, ¿no? Y con cuya tasa puede ser por debajo de lo que hoy día Agrobanco nos ofrece. ¿Qué hacemos con los agricultores? ¿Le decimos que decir que no es posible atenderte? ¿Sabe que eso no está considerado y por lo tanto no puedo acompañarte en esta solicitud que me estás haciendo? Entonces, eso es lo que venimos trabajando, un poco acompañando, pero siempre fortaleciendo la organización a los productores de manera asociativa. No estamos dando un crédito personalizado, es un crédito asociativo. Por eso es la razón que nosotros dimos, primero tienes que tener un padrón, hay que verificar si verdaderamente eres agricultor, cuánto es tu demanda, qué tipo de variedad de papa, por ejemplo. Había una zona que me decía, yo voy a instalar papa amarilla, y para eso necesito un crédito hasta de 7 meses. El otro decía, no, yo quiero sembrar papa blanca, mi crédito es 6 meses. ¿Aplico la misma tasa o cuál es el diferencial? Todos estos elementos son evaluados por la dirección respectiva a efecto de hacerle un seguimiento, un acompañamiento y definir cuál va a ser este mecanismo de financiamiento. Lo que buscaba el Fondo Agroperú, repito, uno de sus elementos era generar una historia clínica, por así decir, del financiamiento, insertarlo al sistema financiero que hoy día no es posible de hacerlo. Es lo que se buscaba, el objetivo no era tanto el interés, sino buscarle el acompañamiento, insertarlo y dejarlo, pues que no es que yo le regale todo el día como se dice el dicho, no estoy para regalarte pescado, sino enseñarte a pescar. Entonces, en esa línea se iba el acompañamiento del Fondo Agroperú.
que pueden tener sus problemas, que pueden ser como cualquier programa, como cualquier línea, siempre hay un grado de riesgo, pero, repito, eso va en perspectiva de darles esas garantías, ese beneficio que hoy día el agricultor sigue reclamando. Y estamos en esa línea, tratando de atender todas las necesidades habidas y por haber dentro del sector agrario, que es un sector altamente demandante. Sí, Yo he pedido también. Para que concluyan, estoy en la palabra. Sí, estoy en el uso de la posibilidad de preguntar, ¿verdad? Sí. Si me permite. Para que continúe con Congresista Villanueva. Mire, muy bien. Usted ha sido viceministro entre el 14 y 16, y entiendo que hoy día es viceministro también de Desarrollo de Infraestructura. Lo que le pregunto es muy básico. Si alguien está en los niveles suyos, en los más altos niveles del Ejecutivo, permítame decírselo, pero tendría que tener claro efectivamente por qué razones tengo que acompañar a aquellos que hasta ahora no he acompañado. Y por qué razones tendría que mejorar o cambiar las condiciones o ajustar las condiciones para seguir dándole al papero en función de la evaluación que hago por haberle prestado a lo largo de los últimos 10 años, 5 o 4 años. Lo digo por una reflexión de criterio de sentido común, ¿no? Y porque además son las políticas del Estado aquellas que tienen claridad para determinar si se amplían los créditos, si se sigue acompañando determinada línea de producción, determinados espacios regionales por distintos criterios y reflexiones. A eso iba. Pero además usted ha mencionado en sus referencias que el 2015 hubo un fondo de 625 millones, 183 de los cuales se recuperaron y quedaron como 442 pendientes de otorgamientos o pendientes de colocación, ¿no? Como parte de un proceso de recuperación. Hay líneas de crédito que son no de un año, sino de muchos años. Entonces, ¿no? Yo creo que todas estas referencias que usted tiene, creo que debía llevarnos a conclusiones muy precisas respecto de las 31 o 34 líneas de crédito que se han generado, para saber dónde es que el Estado tiene que reforzar, qué espacios territoriales son más honestos y consecuentes, y cuáles otros, y qué líneas de crédito no han dado resultado. Eso sería muy importante saberlo hoy día, como mínimo. Esa es información que usted debiera darnos, para ver efectivamente sí. ¿Por qué? Porque lo mismo que el Fondo Agrobanco, el Fondo Agroperú, con Agrobanco ha ocurrido todo lo contrario, persiguiendo los mismos objetivos al haber generado un fondo de financiamiento. Lo que tenemos hoy día por las investigaciones que tenemos es que ahí no se observó, más allá de los criterios de selección no se observó ninguna política, ningún lineamiento. Lo que hubo una vocación de asalto a los fondos. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la diferencia entre Agroperú y Agrobanco en este caso, sabiendo que el Ministerio de Cultura, no sé si a través de su viceministerio, es la responsable de hacer una evaluación permanente de estos temas? Más aún, ¿quieres una interrupción, Alejandro? Ya, entonces, ahí dejo mi pregunta. Entonces, a eso es lo que se refiere, y no sé la interrupción a través de la presidencia a la congresista Aramayo. Yo tengo un par de preguntas más por si acaso. Solo es pertinente con lo que decía. Gracias, presidente. Lo que pasa es que es cierto. En el caso de Agrobanco tenía auditorías. O sea, no es suficiente con tener auditorías, porque hoy la cartera de Agrobanco está perdida en un 80%. Sería importante que el viceministro nos diga cómo va la cartera de créditos de este fondo que se gestiona desde el Ministerio de Agricultura. ¿Está perdida, no está perdida? Porque con tranquilidad nos dice, hay auditorías. Lamentablemente, las auditorías no son suficiente garantía de que todo esté bien. Y yo, presidente, me tengo que retirar porque estoy en otra comisión investigadora que tiene que ver con el agro, que es la Comisión Majes Iguas II. Ese es el gran problema, que proyectos emblemáticos están siendo hoy objeto de fiscalización porque las cosas no han andado bien. Y soy vicepresidente de la comisión y empezábamos 4 de la tarde, pero me justifico por esa única causal, disculpándome con nuestro invitado, pero me parecía pertinente decir que se nos garantice
la cartera de clientes es importante porque análogamente al Banco Agrario, donde tiene una cartera de 80% en riesgo, no vaya a pasar lo mismo. Y le agradezco cada una de sus respuestas. Gracias, congresista Villanueva. Sí, gracias, congresista Aramayo. Hay una interrupción del congresista Flores. Tiene la interrupción, congresista Flores. Gracias, presidente. Bueno, creo que al viceministro se le invitó para ver el tema del fondo Agroperú. El tema de Agrobanco lo tenemos claro que es un gran problema, pero ahí creo que hay otros responsables. Entonces, ¿qué responsabilidad tiene el viceministerio en ese sector? Sería bueno que nos precise para no explayarnos, porque creo que estamos yendo ya por otra línea. Gracias, presidente. Sí, gracias. Y también sugiero que podamos ser poco más precisos, porque se trata de preguntas y respuestas de nuestro invitado. Gracias, congresista. Está bien. Yo quiero decir simplemente que pregunté, pero se extendió por los comentarios que han hecho ambos colegas, así que a través de la presidencia pido que pueda responder a esta última pregunta. ¿Puede repetirnos la pregunta? Repítanos la pregunta, congresista Villanueva. Voy a precisar la pregunta. Es, fundamentalmente, se han anunciado muchos programas, ¿no es cierto? 400, pero en los distintos años que usted ha informado, por ejemplo, en el 2016, me parece, 451 millones, 159 de recuperación, 261 de espera de colocación. ¿Qué significa esto? ¿Podría explicarnos concretamente qué representa 451 con 159 de recuperación? Todos los años hay recuperación, obviamente, porque hay fondos distintos. Pero estos fondos de colocación, de espera de colocación, ¿significa que no hay demandantes de las líneas de crédito? A través del presidente. Para que responda, señor viceministro. Gracias. Con relación a ese número o monto desembolsado, para que tenga usted una idea cuánto es el monto que se trasladó para lo que es el Roya María en su momento como programa. Repito, no es que le doy un crédito hoy día y mañana me lo devuelve, no, es un horizonte. Entonces no podemos decir que la tasa de morosidad sigue siendo alta con riesgo de no recuperar la inversión. Es todo un programa, es todo un seguimiento. De ahí, para que tenga usted una idea, fueron 431 millones aproximadamente. La mayoría fue café. Y tiene ese horizonte de intervención. Tal es así que había un bono de buen pagador que se pateaba hasta el último, porque había 2 años de periodo de gracia. Entonces, todos estos mecanismos fueron, contemplados y alineados para recuperar ese café. Así como ellos, también tenemos el caso de la reconversión productiva en el Brain. Tenemos en la campaña de algodón, ¿no? Tanto en la campaña 2013-2014, la 2000, que más o menos alcanzan cerca de 35 millones, ¿no? Y tenemos otra línea, consolidación de la deuda, compra de deuda, que fue más o menos cerca de 28 millones, y hay toda una línea, todo un desarrollo de cómo fue dándose estos créditos con cargo al Fondo Agroperú. Razón por la cual se le va a alcanzar la información, porque estamos entrando ya a una situación mucho de detalle y la tenemos la información, pero las preguntas que ustedes hacen un poco más orientadas a algo que es ya muy hola, gracias, que es muy línea a línea, ¿no? Si las preguntas o si el cuestionario iría a ese nivel, con mucha más razón y creo yo con la suficiente capacidad para poder responderle. Pero están saliendo preguntas que no han sido consideradas en el detalle. Tal es así, que uno de los cuestionarios me dice, usted como director de Agrobanco, y yo nunca fui director de Agrobanco. Entonces no me puede hacer un cuestionamiento algo que no fui. Entonces, todos estos elementos, todos estos mecanismos se constituyen a una serie de preguntas de las cuales algunas de ellas no respondería o no me correspondía responder. Entonces, recomendamos, a través de la presidencia, poder hacer de repente una canalización de las preguntas como se quiera responder, a detalle y alcanzar la información debida. Cuando se habla del tema de las auditorías, pues es el conducto regular. Las auditorías están dadas y están normadas. Si se hacen bien o se hacen mal, hay una regulación propia de la Contraloría, claro está, en función de las auditorías. Pero es un mecanismo regulador. Nosotros no podemos hacer caso, o sea, si la hizo bien o la hizo mal, eso ya no depende de nosotros, ¿no es cierto? Porque se está contratando a un tercero para que haga un análisis, una evaluación si es que la gestión está o no encajada de manera adecuada. Entonces, pero son, repito, mecanismos de regulación que advierten, de ser el caso, alguna suerte de responsabilidad. Todos esos mecanismos, todos esos elementos están constituidos, están delineados
razón por la cual se puede alcanzar. En ningún momento... Dos preguntas más, por favor. Entre el 14 y 17 se habrían incrementado no solamente los programas o las líneas de crédito, sino también los gastos, por el informe que usted acaba de presentar. Así como se menciona en el cuadro, entre el 14 y 16, los gastos administrativos habrían crecido de 3.500.000 a 21 millones, un promedio de 7 veces. ¿Son tasas? Gastos administrativos, dice. Están regulados en la comisión de confianza que hace Agrobanco para administrar el Fondo Agroperú. Es en función a porcentual y va a depender. No son agentes, digamos, los que crecen en función. No, esa tasa por administración para hacer el seguimiento, el acompañamiento y la cobranza, tanto el traslado del financiamiento como la cobranza también. Todo eso es un ¿cómo le llamamos? Porcentaje de administración de recursos que está delineado y está aprobado. ¿Y por qué es que crece 7 veces cuando los fondos tal vez solo se duplican? No, va en función al monto. No es que... ¿Podría decirnos la diferencia, ser más explícito? Creo que la tasa, déjame consultar, la tasa era 1.7. ¿Cuándo era la tasa? Sí, acá tenemos la comisión de confianza, está entre 1.25% aproximadamente, ¿no? Y tenemos una tasa variable. ¿El 2013 o el 2000? Tengo la información, aquí tengo el 2014 1.25, 2014 1.25 y en el 2016 1.25. Es la misma tasa. La pregunta, señor presidente, a través suyo es... Comisión de confianza, ¿no? Bueno, acá habla de gastos administrativos, y es respecto de los gastos administrativos en el cuadro correspondiente a estados de ganancias y pérdidas del Fondo Agroperú 2012-2017, ¿no es cierto? Y gestión del Fondo 2014-16, debe ser en su gestión, que habla, o que refiere más bien, que a diciembre de 2013 los gastos administrativos eran de 3.518, y suben a diciembre de 2014 a 10 millones, a diciembre de 2015 a 21 millones, y a 2016 se mantiene esos 21 millones. A eso me refiero. Estos son los costos de confianza. Para que responda, si vamos a tener. Bien, gracias. La comisión de confianza, como repito, son los porcentuales que acabo de mencionar. Sí, pero, señor presidente, usted acaba de mencionar que la comisión de confianza es 1.25 en promedio. La pregunta es, ¿por qué, siendo la misma comisión de confianza y siendo que los fondos no han sido mayores o habían sido duplicados, por qué es que crece de 3.500 a 21 millones el 16, multiplicándose por 7 veces si la comisión de confianza mantiene su nivel, su estándar? Para que responda, señor viceministro. Bueno, hay varios puntos que habría que dar cuenta, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la comisión fija. Se hizo una comisión fija, fue así delineado. La comisión fija fue de 3 millones, fija. Es un mecanismo, repito, que ya está regulado. Y la comisión variable, en función a estos porcentuales, son lo que acabo de mencionar. O sea, ya había una cuestión fija de administración de los recursos que se habían tipificado o se habían dado a través de un mecanismo de acuerdo de administración de estos recursos, ¿no? Entonces, cuando usted me pregunta cómo es que esto va creciendo, va en función al manejo de los recursos. Empezamos con, de repente, para que tenga usted una idea, cómo se fueron dando estos montos. Aquí está, con una resolución 068 de 2014 de Minagre, prevé la administración de recursos por 100 millones para el Fondo de Renovación de Cafetales y también la reconversión productiva en el Brain. Luego hay una resolución 068 del 2015 que traslada 70 millones para el Programa Nacional de Construcción. Luego en la resolución ministerial 441-2015 traslada 50 millones para reconversión productiva, arroz y otros productos. Luego tenemos la resolución ministerial 016 de 2016 que traslada nuevamente 70 millones para el Plan Nacional de Revolución del Café. En el 2018, en la resolución 318
del mismo año traslada un diferencial de 36 millones para el plan Renovación de Café. Y con resolución 633-2016 traslada un diferencial de 49 millones y punto. Todo esto ha sido regulado y hace un total de 406 millones aproximadamente. Todo esto, lo que usted menciona, se le traslada a Agrobanco para que esto lo administre como una comisión de confianza. Y se fijan las tasas, se fijan el monto base y luego ese diferencial del 1.25 que va en función al monto que está administrando por un tema de riesgos y hay otros elementos que se les puede alcanzar. Pero sí tengo la tabla aquí más o menos que mencionan cuáles son estos mecanismos que se da cuenta para que Agrobanco administre como comisión de confianza el Fondo Agroperú. Y está regulado. Muy bien. Señor presidente, con cargo simplemente a una mayor precisión. Sí. Me pide una precisión. Dígame. Concluya, congresista Villanueva. Mire, en realidad la pregunta es sobre la precisión respecto del rubro de gastos administrativos. La respuesta del viceministro más bien ha ido a detallar un conjunto de transferencias que se han hecho para las distintas líneas de crédito, inclusive para Agroperú, ¿no? de distintos fondos. Yo le pido que haga una evaluación de la pregunta realizada y la respuesta para que tal vez nos las precise de mejor modo en forma escrita, ¿sí? Pero finalmente yo quisiera hacer una pregunta, porque además, dentro del mismo cuadro habla de un margen operacional neto, ¿no? Que habla de cifras negativas en todo ese periodo. Quién sabe si eso tiene algo que ver también, porque ahí hablamos del 2012 de los menos 4.053.000, el 2013 de menos 24, el 2014 de menos 9 millones, y el 2015 de menos 5.400.000 y el 2016 menos 177. Bueno, ahí tal vez pudiera hacernos alguna precisión a qué se deben estos montos. Si hay alguna referencia de algunas conclusiones que puedan sacarse respecto del comportamiento de estas cifras. Sí. Señor viceministro, para que pueda responder. Bien, sí, el cuadro que usted hace mención, exactamente en el 2013 ya había un diferencial de pérdida de 24 millones, en el 2014 habla de 10, en el 2015 esto reduce significativamente a menos 6, ¿no? Y en el 2016 nuevamente se incrementa a 14. Estos son prácticamente mecanismos que son, repito, regulados a través de Agrobanco, y Agrobanco hace uso de estos recursos para administrar los mismos, y sobre la marcha va señalando cuáles son estos tipos de operación que se realiza. Por ejemplo, hablamos de ingresos financieros, en el caso de 2013 ingresos financieros fue 11 millones, ¿no? Y los gastos financieros en el mismo año fueron solamente 152 soles. Después tenemos margen financiero bruto, 11.41 millones, y provisiones para créditos, hablaba de 26. Es todo un flujo financiero que me gustaría hacerle un detalle, porque dar cifras negativas o positivas va en función a cómo es que el estado de ganancias y pérdidas se constituyen, pero eso es reflejo del ejercicio propio de cada año. Para no insistir en el tema, sabiendo que puede haber alguna precisión mayor en el futuro, simplemente quisiera decirle que la pregunta inicial fue ¿por qué los gastos administrativos tienen una evolución entre el 2013 y el 2016 de 7 veces más? Si estamos hablando de fondos que solo se duplicaron este tiempo. Quisiera saber, en todo caso, con cargo sujeto a una mayor precisión de parte del viceministro. Solo una última pregunta. Igualmente, en los cuadros que presenta usted habla de niveles de recuperación que serían óptimos porque solo habría un 20% de morosidad. Sin embargo, y aprovecho de la referencia que usted mismo hace,
el programa de arándanos, que además se refiere en el cuadro presentado por usted mismo, para una persona por $850.000, que a la fecha tendría 511 días de atraso. Estos 500 días de atraso están dentro de las líneas temporales distintas o los horizontes tiempos distintos, o más bien representa, digamos, la posibilidad de un crédito que no ha dado resultado y del que se aprovechan algunas personas que indebidamente tuvieron el beneficio de este crédito, que no habría que reproducir no solamente en esta línea sino en otras líneas. Bueno, y para que responda, señor viceministro.